Vamos a dar inicio al curso número 25 que realiza el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad el tema es dedicado al área de hidráulica. El curso, como ustedes saben, se titula Recursos Hidráulicos y estará a cargo del ingeniero y doctor Arturo Rocha Felices, que aquí me acompaña. El curso va a desarrollarse de lunes a viernes en el horario habitual de 6 a 9, haciendo un intermedio en el momento oportuno. Y los temas a tratar se dividen en 7 grandes capítulos. Una introducción general, segundo capítulo dedicado a la disponibilidad del agua, el tercero dedicado a las demandas, el cuarto sobre proyectos hidráulicos, el quinto las irrigaciones, el sexto avenidas y sequías y finalmente los recursos hidráulicos internacionalmente compartidos. A nombre del capítulo de Ingeniería Civil quiero agradecer a ustedes por su presencia, que nos permite seguir avanzando en este programa de actualización profesional, que como todos ustedes saben viene acompañado de la realización del curso y de algo bastante más complicado, que es la edición de un libro. En este caso, el doctor Arturo Rocha nos ha preparado un libro de 397 páginas, con lo cual hemos batido el récord de este tomo, que va a ser el tomo número 16. Quiero, a nombre del capítulo, y a pesar de que el doctor Arturo Rocha sea miembro de la Junta Directiva, quiero agradecerle por doble motivo, porque preparar un libro de esa envergadura y con la calidad profesional que él nos tiene acostumbrados, nos va a permitir no solo cumplir con ustedes como asistentes a este curso, sino seguramente cumplir con muchos ingenieros, no solo de Lima, sino de nuestro país. La colección del ingeniero civil es la obra más importante que emprendió el capítulo de Ingeniería Civil el año 1990. Felizmente y gracias a Dios hemos llegado a la fecha al tomo 16 que ustedes recibirán el día viernes y terminaremos este año habiendo llegado al tomo 18. 3 o 4 tomos de esta edición ya se han agotado, por lo cual ha sido necesario reimprimir en cada caso 1000 ejemplares más y hemos llegado a la fecha con este libro a la publicación de 19.000 ejemplares. Muchos de ellos ya son libros de textos en universidades con facultades de ingeniería civil. Muchos han sido repartidos incluso al extranjero para que afuera también se sepa que en nuestro país se hace buena ingeniería y se puede hacer esfuerzos de esta naturaleza sin mayor propaganda. Quiero finalmente agradecer al doctor Rocha por el curso que nos va a brindar, por el libro que tendremos en nuestras manos el día viernes en la ceremonia de clausura, y quiero invitarlos a ustedes a participar en las distintas actividades del capítulo. El capítulo de Ingeniería Civil es el capítulo más activo del Colegio de Ingenieros del Perú, y como todos ustedes saben y han recibido este trifolio, tenemos actividades prácticamente todas las semanas, sobre todo en el mes de noviembre, donde siempre hemos celebrado el mes de la Ingeniería Civil. Cuando llegamos al capítulo hace 4 años se celebraba la Semana de la Ingeniería Civil. En otros capítulos se celebra 1 o 2 días. Nosotros hemos tratado de que en el caso de la Ingeniería Civil esto cada vez sea con mayor énfasis, con mayor importancia, y ya hace 3 años que hemos logrado realizar lo que se llama el mes de la Ingeniería Civil. En este caso, independiente a la semana propiamente dicha, tenemos la próxima semana una semana de conferencias anunciando la realización del 10º Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Todos ustedes saben que los Congresos Nacionales de Ingeniería Civil se celebran cada 2 años en un departamento diferente de nuestro país. Hace 20 años se celebró el primero en Lima y desde esa fecha siempre hemos recorrido otras ciudades del país. Hace 4 años en la ciudad de Piura,
el capítulo de Lima pidió la sede. Desgraciadamente se perdió por un voto en el momento de la elección. Hace un año, cuando estábamos en Ica, volvimos a hacer el pedido con la única idea de que si estamos 20 años después del primer congreso, creíamos que era conveniente que nuevamente este se pueda realizar en Lima para darle una mayor prestancia, para atraer expositores extranjeros y poder llegar a un número de 2.500 ingenieros, que es nuestra meta, reunidos en un Congreso Nacional. Esto se va a anunciar la próxima semana. Hemos preparado 8 conferencias y vamos a hacer la presentación de la comisión a la cual hemos convocado a expresidentes del capítulo de Ingeniería Civil, hemos convocado a expresidentes de otros congresos nacionales de Ingeniería Civil, de tal manera de que logremos una participación muy profesional y muy amplia en las distintas ramas de la ingeniería civil. Todo esto sucederá la próxima semana, luego continuaremos con el curso número 26 dedicado a tecnología de concreto, continuamos con nuestra semana de la ingeniería civil y así sucesivamente para no aburrirlos. Dejo con ustedes al doctor Rocha para la iniciación del curso. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a iniciar la exposición de este tema sobre los recursos hidráulicos. Se trata de un tema de gran actualidad y de gran importancia. Es un tema actual porque por todas partes encontramos problemas que de un modo o de otro están vinculados al agua. Y es un tema que necesita una atención especial, necesita una atención preferente, puesto que las demandas de agua vienen aumentando incesantemente. A través del tiempo, cada vez la población presiona y exige tener una mayor disponibilidad de agua. Esto se debe a 2 factores que es conveniente presentar desde el momento inicial de nuestro curso. De un lado, la población mundial viene aumentando. En consecuencia, a medida que es mayor la población, son mayores las necesidades de agua. Pero esto no es lo único que explica las mayores demandas. Hay otro factor, y es que cada vez se requiere por persona, per cápita, una mayor dotación, una mayor cantidad de agua. Porque todos los seres humanos aspiramos a tener mejores condiciones de vida, o para usar un término que se usa mucho ahora, una mejor calidad de vida. Y la calidad de vida supone tener a disposición agua en cantidad suficiente para la satisfacción de todas nuestras necesidades. Hay un dato, por ejemplo, que puede ser muy ilustrativo respecto a esto. En un libro español se comentaba que a fines del siglo pasado, una ciudad europea se consideraba bien servida si tenía 20 litros por habitante y por día. Hoy tenemos cifras 10 o 20 veces mayores para tener una ciudad bien servida. ¿Esto a qué se debe? A que han aumentado las necesidades, han aumentado los requerimientos, ha aumentado el deseo de conseguir una mejor calidad de vida. Al aumentar las necesidades, aumentan los usos, aumentan las demandas. Otra de las características del agua es que es un recurso vital. Vital significa que es fundamental para la vida y a la vez
es un recurso que viene escaseando. Aparentemente, la cantidad total de agua que hay sobre la Tierra es siempre la misma, 1.350 millones de kilómetros cúbicos. Esta es una cifra que vamos a usar varias veces como cantidad global. Aparentemente de poca utilidad para la ingeniería como cifra global, pero sí es muy importante para explicar algunos conceptos, como veremos luego. Entonces decía que esta cantidad global es la misma hace miles de años, millones de años, es la misma, con una tendencia a disminuir en lo que toca a la parte que podemos utilizar por pérdida de calidad. El agua viene siendo contaminada, en algunos casos de un modo irreversible o de un modo bastante costoso para lograr su recuperación. Entonces la tendencia es o a que se conserve la misma cantidad o a que disminuya. Pero la población viene aumentando y las necesidades per cápita, según hemos visto, también aumentan. En consecuencia, va apareciendo un déficit en el suministro de agua. No olvidemos que la población mundial está creciendo a razón de 100 millones de habitantes por año, una cifra absolutamente grande, lo cual hace que los problemas del agua adquieran una dimensión totalmente diferente a la que tuvieron en la antigüedad. Para que tengan una idea de comparación, hace 2000 años, en la época del nacimiento de Cristo, la población mundial era del orden de 250 millones. Y ahora estamos creciendo a 100 millones cada año. Y en el Perú los problemas no son menos graves. Nuestra población, y el último censo lo ha confirmado, está creciendo a razón de 500.000 por año, o sea, más de 40.000 al mes. Es una cantidad extraordinariamente grande. 500.000 habitantes nuevos al año. Si se compara, por ejemplo, con un país europeo como Inglaterra, con una población mayor, Inglaterra para crecer en 500.000 habitantes requiere probablemente 30 o 40 años. Es decir, que el ritmo de crecimiento es sumamente lento comparado con el nuestro. Por lo tanto, es más fácil la planificación, es más fácil pensar en las necesidades futuras de la población y tomar las medidas para que haya un suministro adecuado de agua. En cambio, entre nosotros es tan rápido el crecimiento que excede todas las posibilidades de que podamos llegar a la población con las necesidades, con el agua para la satisfacción de sus necesidades poblacionales, domésticas, industriales, agrícolas, etc. Otro de los problemas que se presenta con el agua y que está vinculado con el hecho de que hablemos de una cantidad global, es necesario especificar inmediatamente que el agua presenta una desigual distribución espacial y temporal. Este es un tema al cual le vamos a dedicar alguna atención. Es decir, que a lo largo del tiempo la disponibilidad de agua no es igual. Hay meses en los que hay mucha agua, meses en los que hay poca agua. Hay años muy lluviosos y hay años secos. Entonces hay una desigual distribución temporal. Pero también hay una desigual distribución espacial. Hay lugares de la Tierra en los que llueve poco o hay poca agua. En cambio, hay otros lugares en los que existe abundante cantidad de agua. El Perú, mirado en cifras globales, tiene abundante cantidad de agua. De hecho, tenemos el 5% de los recursos mundiales, superficiales. Es una cantidad enorme, pero tenemos problemas de desigual distribución espacial y temporal. Por ejemplo, en la costa, donde vive el 52% de la población, tenemos menos del 2% de los recursos hidráulicos del país. Y es todavía más dramática la situación de Lima, nuestra ciudad capital.
tiene prácticamente el 30% de la población del país y tan solo los 5/10 milésimos de los recursos hidráulicos superficiales. Hay pues estas situaciones paradójicas, estas situaciones de contrastes entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre en determinados lugares. El abastecimiento de agua es importante no solo para la salud, para evitar la propagación de enfermedades, sino también para lograr el desarrollo económico. La actividad que consume mayor cantidad de agua es el riego. A nivel mundial, alrededor del 70%, 65-70% del agua que se emplea es en riego. Y en el Perú el porcentaje es mayor. Del agua que se consume, del agua dulce total que se consume, se emplea en riego alrededor del 90%. Entonces, este hecho de que en el riego se consuma gran cantidad de agua es lo que va a hacer que tengamos que detenernos en algún momento para examinar cómo es que se puede ahorrar agua. Decía que tenemos el 5% de los recursos hidráulicos superficiales del mundo, pero en nuestro territorio solamente cultivamos una proporción muy pequeña, solo el 2%, 2,2% de nuestro territorio está en producción agrícola y nuestro potencial edafológico es llegar al 6%. En cambio, países como Francia tienen el 40% de su extensión superficial dedicada a la agricultura. Todo esto ha traído como consecuencia que en el Perú tengamos un bajísimo índice de hectáreas cultivadas por habitante. Apenas tenemos 1/8 de hectárea por cada habitante. Este es un valor muy bajo, comparado no solo con el de otros países, sino comparado con el que teníamos nosotros hace 20 años. En lo que respecta al aspecto hidroeléctrico, por ejemplo, solamente explotamos el 3% de nuestros recursos hidráulicos en producción de energía. Y otra de las características de nuestros recursos hidráulicos es que el 98% de ellos está de algún modo comprometido internacionalmente. Todo esto hace que hayamos dedicado un capítulo al estudio de las aguas internacionales. Esta desigualdad espacial y temporal en la distribución de los recursos hace que pensemos siempre en que el agua es útil para nosotros, es útil para satisfacer una necesidad en la medida en la cual se encuentra en la cantidad requerida, en el momento oportuno, en el lugar adecuado y con la calidad de vida. Estos son los 4 elementos que tiene que tener el agua para que sea útil en un momento determinado, en un lugar determinado. Por ejemplo, en Lima, de nada nos sirven los promedios nacionales de cantidad de agua, 89.000 metros cúbicos por habitante. No nos sirve, puesto que con el promedio no podemos satisfacer nuestras necesidades. Tampoco podemos satisfacerlas con el agua del Mantaro, que está a varios cientos de millones de dólares de distancia. Y tenemos problemas de calidad de agua sumamente serios. Entonces, estos elementos de calidad, oportunidad, lugar y calidad son importantes para juzgar la existencia de recursos hidráulicos para un fin determinado. A pesar de la enorme cantidad de agua que tenemos, podemos afirmar que en el Perú el recurso agua es escaso. Y cuando algo es escaso, nos obliga a planificar su uso. De acá que nosotros deberíamos tener un plan de aprovechamiento de los recursos hidráulicos para que éste sea armónico y ordenado. Pero el agua no es un fin en sí, sino que el agua está al servicio de otras actividades. No podemos planificar el uso del agua, podemos planificar el uso de las actividades que consumen agua, puesto que
Si es necesario hacer una irrigación, tenemos que darle agua. Si es necesario hacer una hidroeléctrica, tenemos que darle agua. Si es necesario establecer una ciudad, debe cuidarse su abastecimiento. Entonces, es el Plan Nacional de Desarrollo el elemento fundamental del cual debe desprenderse el plan de aprovechamiento de los recursos hidráulicos. En estos días que vamos a estar conversando sobre este tema, no vamos a incidir sobre las fórmulas y ecuaciones que hay para describir el movimiento del agua o para calcular las cantidades de agua. Nuestro tema va a ser el recurso mismo, el estudio del agua como elemento para satisfacer las necesidades del hombre. Como el agua es escasa, tenemos que aprender a cuidarla, a conservar su calidad y a ahorrarla. Eso es lo principal, utilizar el agua en lo estrictamente necesario, porque toda gota de agua que usamos de más le hace falta a otro ser humano. Todo lo relativo al agua es esencialmente social. ¿Qué significa social? Que interesa a la mayor parte de la población. Cuando ustedes reciban el libro, sobre el cual vamos a hablar más adelante, van a notar, pues, como ya se señaló por el ingeniero Blanco, que está dividido en 7 capítulos. Estos capítulos, estrictamente hablando, no constituyen necesariamente o en lo esencial una secuencia. Podrían haberse escrito en una secuencia diferente, puesto que podríamos discutir por qué hablar primero de la demanda de agua y después de la disponibilidad, por qué no hacerlo al revés. Entonces es difícil hablar aisladamente de las demandas sin pensar en la disponibilidad. Los dos capítulos están muy entrelazados, están muy vinculados y podrían escribirse en un orden o en otro. Y así sucesivamente, los proyectos hidráulicos. Este tema podría haberse escrito antes o haberse escrito después de otros. Entonces, lo importante es que en el momento de leer el libro tengan en cuenta que todos los capítulos están relacionados y que los temas que se exponen en uno de ellos tienen aplicación y tienen explicación en los otros capítulos. El libro está inspirado en las vivencias de quien les habla, aunque no hemos rehuido tampoco incorporar datos de otras fuentes. El libro va acompañado de una abundante bibliografía y tampoco se han omitido citas a lo largo del texto. Hay abundantes citas para que el lector se familiarice con otros autores y con el tema de los recursos hidráulicos desde diversos puntos de vista. Quisiera hacer un comentario respecto al título. Le hemos llamado recursos hidráulicos. A veces se usa la expresión recursos hídricos. Hay varias razones para haber escogido recursos hidráulicos. De un lado es la expresión que tradicionalmente se ha usado en el Perú. Es el nombre que desde hace muchos años tiene un curso en la Universidad de Ingeniería. Es la expresión que se usa en países como México, Venezuela, Colombia, Ecuador. Y además es la expresión que aparece en el diccionario de la Real Academia. Aparece como recursos hidráulicos y no aparece recursos hídricos. Entonces, estas razones nos han llevado a conservar este término tan expresivo de recursos hidráulicos. Vamos ahora a empezar con nuestro primer capítulo.
ver el contenido del primer capítulo. La introducción general al estudio del agua. Vamos a empezar con unos aspectos generales. Si el tiempo nos alcanza, nos referiremos al simbolismo de las aguas. El agua es un símbolo de muchas cosas. Luego examinaremos algo sobre el concepto del agua como recurso natural y los diferentes usos que tiene. Mencionaremos luego las reservas de agua de la tierra, el concepto de ciclo hidrológico, que es muy importante para comprender el comportamiento del agua y la ingeniería de los recursos hidráulicos. No es solamente un concepto teórico, sino de gran utilidad. Luego examinaremos algo sobre los recursos hidráulicos de América Latina y en especial los recursos hidráulicos del Perú. Y este primer capítulo lo terminaremos con la presentación de la Carta Europea del Agua. Decíamos que en la Tierra hay una cantidad de 1.350 millones de kilómetros cúbicos. Esto es lo que constituye la hidrósfera. Esta cantidad de agua tiene diversas formas y manifestaciones que luego veremos. El sistema solar, la Tierra como parte del sistema solar, tiene la característica de que es el único cuerpo que posee el agua en sus tres estados naturales. Hay algo de agua en otros planetas, pero no se presenta en ninguno de ellos que el agua esté en sus tres estados físicos en la naturaleza. El agua no solamente es sinónimo de vida, el agua es la vida misma. Esto tenemos que comprenderlo porque es una idea que va a repetirse a lo largo de nuestro curso y que tiene implicancias muy grandes con respecto a todo el tratamiento del agua, al tratamiento jurídico del agua, a las concesiones de agua y hasta la posibilidad que ahora se habla de comprar o de vender el agua. Entonces, el agua nos interesa a todos. El agua es fundamental para la vida y más que eso, el agua es la vida misma. El agua es un elemento cosmogónico, es decir, que todo aquello que se vincula al origen de la tierra se vincula al origen del agua. El agua es tan antigua que su origen es tan antiguo como el de la tierra. Según las informaciones de que ahora se dispone, la vida apareció hace unos 3.500 millones de años. Gracias. Y apareció en el agua. Hace 400 millones de años pasó a tierra firme. Y hace 2 millones de años que existimos la especie humana. 2 millones de años, incluyendo a nuestros antepasados, los homínidos. Esto es importante mencionar esta cifra de que hace 2 millones de años que está la especie humana sobre la Tierra, porque la mayor parte de este tiempo, más del 99% de él, hemos tenido a nuestra disposición una gran cantidad de agua, puesto que la población era muy pequeña. En la edad de piedra éramos probablemente 1 millón de habitantes, y de eso hace 10.000 años. Entonces, el hombre tenía a su disposición todo el agua del mundo. No necesitaba planificarla, porque solamente planificamos lo que es escaso, no lo que es abundante. No necesitaba cuidarla, porque su poder de contaminación era muy pequeño. Entonces, probablemente quedó dentro de nosotros la idea de que el agua no se debe ahorrar, no se debe ahorrar, no se debe cuidar, no se debe preservar. Quizá por esa circunstancia de que el 99% del tiempo que estamos en la Tierra, casi 2 millones de años, hemos tenido a nuestra disposición grandes cantidades de agua. Y el agua es importante en nuestra vida, no solamente porque las 2/3 partes de nuestro peso son agua, sino porque si perdemos el 5% de nuestro contenido de agua,
sufrimos alucinaciones y si perdemos el 12% podemos perder la vida. Todo esto lo sabemos, pero es conveniente recordarlo. En consecuencia, el agua es un recurso que tiene por lo menos dos características: escasez y vitalidad. Como consecuencia de su escasez es necesario planificar su uso. Como consecuencia de su vitalidad es necesario cuidarla. Siempre que hablamos del agua se usa la expresión escasez dentro de la abundancia. Este ejemplo viene muy bien para el Perú. ¿Qué ganamos con tener el 5% de los recursos hidráulicos mundiales si vivimos escasez de agua? Y tenemos entonces escasez dentro de la abundancia. Esto se ve en muchos casos. Por ejemplo, en Iquitos, que tiene frente a sí un río enorme, tienen problemas de agua potable. Y hay otras ciudades en las que ha habido este tipo de problemas. Buenos Aires, que está a orillas del Río de la Plata, es una ciudad de 11 millones de habitantes. El Distrito Federal tiene 3 millones plenamente servidos y el resto, 8 millones, solamente tienen agua al 50%, a pesar de que frente a ellos está el Río de la Plata. Escasez dentro de la abundancia. Esto es muy frecuente, puesto que no basta tener agua a disposición para que estén cubiertas nuestras necesidades. La luz y el calor del sol también son fundamentales para nuestra vida, pero prácticamente son inagotables. Por lo tanto, no necesitamos cuidarlos, ni necesitamos planificar su uso. En cambio, el agua es un recurso agotable. Antes se creía que el agua era un recurso que estaba allí siempre a nuestro alcance y que podíamos usarlo en cualquier cantidad y que siempre se iba a renovar. En realidad el agua es un recurso parcialmente renovable y en algunos lugares casi no es renovable. Pero no solamente es escasa el agua, también es escasa la tierra. En el Perú hay una gran escasez de tierra. En algunos lugares la tierra es más escasa que el agua. En el mundo, el 80% de la población vive en el 16% de la superficie terrestre. O sea que hay una concentración grande en la población. El agua es fundamental para el desarrollo. Y el desarrollo es el progreso, y el progreso debe ser el bienestar. Sin agua no es posible lograr el progreso y el desarrollo. Quisiera recordar unas palabras de un autor, Thomson King, quien dice: de todas las sustancias que son necesarias para la vida, tal como la conocemos en la tierra, el agua es sin duda la más importante, la que nos es más familiar y más maravillosa. Sin embargo, la mayor parte de la gente conoce muy poco sobre ella. Trataremos de cubrir algunos aspectos que generalmente se conocen poco sobre el agua. El agua es el símbolo de muchas cosas. El agua no solamente es la vida misma, sino que es el símbolo de la vida. Siempre todo lo vinculado al agua se asocia con la vida. Un famoso autor y tratadista de historia de las religiones ha dicho que el agua es el símbolo de todo lo posible. El agua es fuente de vida y de muerte. El agua es matriz de todas las posibilidades de existencia. Siempre el agua se vincula al origen. Recuerdan ustedes que Garcilaso nos menciona que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las aguas o de las espumas del lago Titicaca. Este tipo de historias o de leyendas o de mitos se repite en todas partes del mundo. Siempre se asocia el comienzo de las cosas con el agua. Y no solamente el comienzo, también se asocia el agua con la salud, con el bienestar. El agua sana, el agua rejuvenece. En el Perú tenemos también esto cuando se piensa que
hay determinadas lagunas que tienen poderes curativos o poderes mágicos. Entonces, el agua de algún modo nos sugiere no solamente el nacimiento y el comienzo, sino la posibilidad de sanar, la posibilidad de volver a nacer. En el cristianismo tenemos que San Juan el Bautista, cuando bautizaba a la gente en el río Jordán, les decía: yo os bautizo con agua, pero vendrá aquel que es más fuerte que yo y os bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Entonces el agua es allí un elemento que está sustituyendo, que está sugiriéndonos la idea de un espíritu superior. En el Perú, María Rostorovsky se ha ocupado mucho sobre el simbolismo de las aguas y nos dice que los mitos y leyendas del Incario narran episodios sobre el origen de los canales en un tiempo mágico. Y el mar, los lagos, lagunas, fueron venerados como Pacarina, lugares de origen del hombre y del agua en general. Y el agua no solamente tiene este significado simbólico, sino también un poder real. El agua es fuente de poder. El que tiene el agua manda. Y hay algunas teorías acerca de que el imperio incaico realizaba sus conquistas controlando las fuentes de agua y posesionándose de las bocatomas, con lo cual controlaba todo lo que ocurría aguas abajo. Veamos algo sobre los usos del agua. Son muchos los usos del agua y estos pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, una distinción de usos es aquellos usos que consumen agua, son los llamados consumtivos, y hay otros que no consumen agua, pero la usan. Por ejemplo, una central hidroeléctrica, cuando el agua pasa por las turbinas, usa el agua, pero no la consume ni la contamina. En cambio, cuando utilizamos el agua en el abastecimiento de una ciudad o en el riego, el agua se consume. Cuando se utiliza agua en una central nuclear, el agua se consume y además el agua se contamina. La clasificación más general, desde el punto de vista de los proyectos de ingeniería, es distinguir entre usos domésticos, agrícolas y pecuarios, e industriales y comerciales. Entre los usos domésticos, el principal, el primero, el fundamental es el consumo humano, para la bebida, el aseo, limpieza, medicina, religión, etc. También se usa el agua para evacuación de desechos. Normalmente hacemos una evacuación hidráulica de los desechos y no sería muy difícil. Y también se usa para la recreación, natación, deportes, pesca. Otra actividad está constituida, otro conjunto de usos, por los denominados agrícolas y pecuarios. Pecuario es lo referente a los animales. En primer lugar está el riego, que como les dije antes es la actividad que consume mayor cantidad de agua. Luego el avenamiento o el drenaje. Riego y drenaje son dos conceptos que van juntos, pero para eliminar las sales del suelo es necesario un caudal, es necesario agua. También sirve para diferentes formas de evacuación, para la producción de alimentos y para abrevaderos y consumo animal. Todo esto lo van a tener en el libro, exactamente. Estos cuadros son preparados o son tomados del libro que van a recibir el día viernes. Hay una que otra cosa que no está en el libro quizá, yo les avisaré por si quieren tomar nota, pero esta parte está exactamente igual en el libro. Y tenemos luego los usos industriales y comerciales. El principal de ellos es la producción de energía, diversas industrias, construcción, navegación, transporte de troncos, evacuación de desechos, industrias extractivas como la minería y el petróleo, pesca comercial, enfriamiento,
conservación del equilibrio ecológico y el paisaje y el turismo. Esto es en un rápido esquema los usos principales que tiene el agua. Vamos a hacer un comentario sobre los usos en general. No es lo mismo tener el uso del agua a tener el dominio. Uno puede tener el uso, es decir, obtener algún beneficio del agua, como cuando uno lo usa en una hidroeléctrica o en otras actividades. Pero eso no quiere decir que tenga el dominio del agua. Quien tiene el dominio del agua es el Estado, es la nación, los propietarios del país tienen el dominio del agua. Hay un caso curioso entre nosotros, que es el del canal Uchucuma en Tacna. El canal Uchucuma arranca, nace en territorio peruano, ingresa a territorio chileno, recorre, no recuerdo si son 10 o 20 kilómetros, y regresa a territorio peruano. El Perú tiene el uso a perpetuidad de esas aguas, pero no tiene el dominio. El dominio lo tiene Chile. Entonces acá tenemos un caso curioso de uso y dominio de las aguas. Cuando se emplea las aguas en alguna actividad, puede haber el uso, que puede ser con degradación o sin degradación. O sea, hay usos que contaminan el agua y otros usos que no la contaminan. O, para usar un término más general, sin degradación, porque puede haber otras formas de degradación. Veamos un ejemplo de un uso con degradación, pero sin problemas de contaminación. Si yo uso las aguas en una central hidroeléctrica, las capto del río en una cierta cota y las conduzco por un canal o un túnel hasta el lugar desde el cual las dejo caer para generar energía. Cuando el agua sale de la casa de máquinas, la restituyo al río o a otro lugar. Pero pudiera ser que ese punto de restitución esté tan bajo que ya no sirva para el riego, porque las pampas que puedan regarse estén más altas. Entonces, esa agua ha sufrido una degradación, no de calidad, sino una degradación de cota, lo cual impide los usos posteriores del agua. Hay un problema interesante sobre esto en Panamá. Panamá tiene pues una serie de tratados con Estados Unidos sobre el uso del canal, y ahí se considera 90 metros cúbicos por segundo que debe dar Panamá para que Estados Unidos los use en el canal, para el movimiento de los barcos. Y ha habido un reclamo de Panamá porque dice que estos 90 metros cúbicos, si bien es cierto que no se consumen, pero se los entregan a una cota tal que ya no puede usarlos en nada. E hizo un reclamo sobre esto, que en el libro van a encontrar transcrito lo principal de este caso. Para empezar a situarnos con cifras mundiales y luego pasar a latinoamericanas, peruanas y locales, se calcula que para el año 2000 el consumo total de agua en el mundo será de 5.000 kilómetros cúbicos por año. 5.000 kilómetros cúbicos. Kilómetro cúbico de agua es una cifra que se usa poco, ¿no? Casi uno no sabe lo que es un kilómetro cúbico. No sé si se acuerdan de Poechos, la gran presa del proyecto Chirapiura, de la cual se dijo que tiene o que tenía 1.000 millones de metros cúbicos. No sé si alguien la conoce. 1.000 millones de metros cúbicos es un kilómetro cúbico. O sea que la presa de Poechos se decía que tenía 1.000 millones de metros cúbicos, o sea, un kilómetro cúbico. La cantidad de agua que se usa en toda la Tierra, al año 2000, ya estamos usando los datos para el año 2000 porque el tiempo pasa tan rápido que si no nos quedamos obsoletos. 5.000 kilómetros cúbicos por año. Veamos cómo se distribuyen estos usos. La mayor parte, el 65%, es en la agricultura. En el Perú es 90%, ¿no? No porque usemos más en agricultura, sino porque usamos menos en otras actividades. En industria a nivel mundial se usa 26%. Y en uso poblacional, 9%. Pero hay otra característica de estos usos, que tiene que ver con lo que estamos exponiendo acerca de los usos
que contaminan o no contaminan el agua. Hay una parte del agua que se usa que es irrecuperable por un motivo u otro, se pierde. En el riego se pierde el 94% del agua, es altísimo. En industria, el 4%. Y en uso poblacional, apenas el 2%. El promedio general de pérdida es 54%. Es un valor relativamente alto. Se calcula, esto como referencia, que para el año 2000 en todo el mundo habrá 350 millones de hectáreas bajo riego y la población mundial será de 6.200 millones. Ya que estamos hablando de los usos del agua, mencionaremos algo sobre lo que dice nuestra Ley General de Aguas, vigente desde 1969. Dice así: los usos del agua son aleatorios. ¿Qué significa aleatorio? Que no es algo firme y seguro, sino que depende de las condiciones naturales. Los usos del agua son aleatorios y se encuentran condicionados a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto al que se destinen. Es decir, acá hay dos elementos en esta primera parte de la ley. Los usos dependen de la disponibilidad, pero esta disponibilidad es aleatoria. Y de otro lado, los usos dependen también de las necesidades reales del objeto al que se destinen. O sea, tengo que ver en qué voy a emplear el agua y en función de eso tengo un uso del agua. Y deberán ejercerse en función del interés social y el desarrollo del país. Y la ley establece un orden de prioridades para el uso del agua. Siempre que hay escasez, hay que hablar de prioridades. Pero estas prioridades pueden comentarse o pueden explicarse. Así, por ejemplo, el orden de preferencia es primero, como es evidente, para las necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones. Segundo, para cría y explotación de animales. Tercero, para la agricultura. Cuarto, para usos energéticos, industriales y mineros. Y por último, otros usos. Este es un punto muy discutible, el de las preferencias. Por lo pronto no es igual en todos los países. Por ejemplo, en Chile, la minería tiene preferencia sobre la agricultura. Además, no podría conservarse siempre un orden de preferencias independientemente de cantidades. No debe haber, en mi opinión, preferencias absolutas. ¿Por qué el abastecimiento de una población ha de ser preferencial con respecto al riego o a la industria si no ponemos cantidades? Me explico. Yo puedo tener una ciudad y la ciudad puede querer tener una dotación muy grande porque la gente tiene dinero y quiere tener piscina en su casa y 5 baños. Entonces puede consumir una cantidad enorme de agua. Y no por el hecho de ser poblacional deberíamos permitir que usen grandes cantidades de agua que hace falta para otras actividades. Entonces, lo verdaderamente prioritario es el agua poblacional para la satisfacción de las necesidades indispensables. Todo lo que se dé por exceso, todo lo que se dé por encima de las necesidades indispensables debería entrar a competir con otras actividades para ver cuál es la más conveniente para el país. Entonces, este orden de prioridades debe establecerse o debe pensarse como meramente referencial. Hay otros criterios que pueden enriquecer este concepto de prioridades de modo de establecer algo más conveniente para todo el país. Habíamos dicho que las reservas totales de agua de la tierra son constantes, 1.350 millones de kilómetros cúbicos.
Ahora que esto puede aumentar o disminuir, por ejemplo, la superficie del mar. En la época de la fusión de los casquetes polares, la temperatura estaba a 60 metros por encima de lo que está ahora, el nivel medio del mar. En cambio, en la época de máxima glaciación, el nivel medio del mar estaba a 140 metros por debajo de lo que está ahora. Vamos a pasar al siguiente, creo. Vamos a ver primero un poco acá. Una forma de clasificar las cantidades de agua totales es, de un lado, todo lo que es agua tal como la que está en los océanos, o sea, con pocas posibilidades de aprovechamiento o muy disminuidas. Océanos, los lagos salados, porque también hay otros lagos de agua dulce que están en el otro grupo, los casquetes polares, los glaciares, la humedad atmosférica y el agua subterránea profunda. Todo esto constituye el 99,7% de los recursos hidráulicos mundiales. En cambio, los lagos de agua dulce, los ríos y corrientes y las aguas subterráneas poco profundas, lo cual se considera las que están a menos de 1 kilómetro, constituye el 0,32%. Es necesario apreciar debidamente acá qué es lo que significa ríos y corrientes dentro de este esquema. No es la escorrentía, porque la escorrentía se renueva. Esta es la cantidad de agua que tienen los ríos y torrentes o corrientes en un momento dado. Como si tomásemos una fotografía de la Tierra. Entonces, en un momento dado, los océanos tienen determinada cantidad de agua, los lagos, las lagunas, los glaciares y los ríos también en ese momento. Otro concepto es el de la escorrentía, que es el agua que está corriendo y renovándose continuamente en los ríos. Acá tenemos un cuadro en el que se observa las cantidades totales de agua de la Tierra. Es uno de los tantos cuadros que se han producido y en los cuales se distingue entre el agua superficial, subsuperficial, casquetes polares y glaciares, la atmósfera y los océanos. En concordancia con lo anterior, los océanos es el 97,2%. Y acá están los subtotales expresados en porcentajes y como cantidades. Hay otros estudios que se han hecho con otros criterios y con otra información, pero los resultados, salvo en el agua subterránea, que hay otros estudios que dan una cantidad mayor, en lo que respecta al total general, no cambian sustancialmente. Hay un estudio que hizo Shiklomanov. Shiklomanov fue director del Instituto de Hidrología de la antigua, o ahora nuevamente, ciudad de San Petersburgo, Leningrado. Él utilizó datos de 70 años para calcular algo similar a esto. 70 años para el periodo comprendido entre 1900 y 1969. Utilizó datos de precipitación provenientes de 50.000 estaciones de todo el mundo y datos de evaporación provenientes de 1.700 estaciones. Y encontró los resultados que vemos . Ahí está. Distribución de la cantidad de agua de la Tierra según Shiklomanov. Este es un cuadro muy interesante que van a tener oportunidad de verlo con detalle, que está incluido en el libro. Acá están los volúmenes en miles de kilómetros cúbicos para diferentes tipos de agua. Acá se llega a 1.385 millones de kilómetros cúbicos. Además, para cada tipo de agua se acompaña la superficie de referencia. No es exactamente que sea esa la superficie en muchos casos,
pero es la superficie de referencia. Por ejemplo, la que corresponde a los océanos, la que corresponde a la tierra firme, porque en todas partes puede haber aguas subterráneas, y así sucesivamente. Se incluye también una altura equivalente. Por ejemplo, toda la hidrósfera, que es 1.385.000 millones de kilómetros cúbicos, corresponde a 510 millones de kilómetros cuadrados, que es la superficie de la Tierra, y representa una altura de 2.718 metros. Es decir, que si todo el agua de la Tierra se distribuyese alrededor de la Tierra, tendríamos entonces una altura de 2.718 metros. Eso es lo que denominamos la hidrósfera. Si estuviese distribuida la cantidad de agua uniformemente alrededor de la Tierra, alcanzaría una altura de 2.718 metros, que proviene de dividir la cantidad total de agua entre la superficie de la Tierra. Pero la cantidad de agua se puede distribuir también. Hay otro por ahí con dos colores. Ese de ahí. La cantidad total de agua de la Tierra, 1.350 millones de kilómetros cúbicos, puede distribuirse en dos grandes grupos. El agua salada es 97,2% según estas estimaciones, y el agua dulce 2,7%. En consecuencia, el agua dulce es 37 millones de kilómetros cúbicos, la cual a su vez puede clasificarse en dos grandes grupos. El agua aprovechable, que es el 12%, y el agua no aprovechable, que es el 88%. El agua aprovechable está casi toda contenida en las aguas subterráneas, ubicadas a menos de 1 kilómetro de profundidad, el 97%. Y hay una pequeña cantidad, 2,9% en ríos, en lagos, y otra en ríos y corrientes, tan pequeña que ya no le hemos puesto acá porcentaje porque es 0,00 y algo. Y el 88% no es aprovechable. En realidad no es aprovechable desde el punto de vista del tipo de proyectos que nosotros hacemos usualmente. Todo es aprovechable, pero a un costo tan alto que lo consideramos prácticamente como si no fuese aprovechable. Y casi la totalidad de esto está contenido en las aguas subterráneas profundas y en los casquetes polares y glaciares. Vamos a ver el ciclo hidrológico. Por ahí hay un dibujo del ciclo hidrológico que quiero presentarlo. Vamos a ver qué tal ha salido el dibujo, ¿eh? Acá están los que lo han hecho. Eso primero, vamos a ver. ¿Ah? Muy bonito. El ciclo hidrológico es un proceso que no tiene principio ni fin. No solamente tiene interés hidrometeorológico, sino que tiene un enorme interés práctico. Y vamos a citar muchas veces el ciclo hidrológico a lo largo de nuestra exposición sobre los recursos hidráulicos. Y precisamente, quizás los dos elementos fundamentales, si hubiese que citar solo dos del ciclo hidrológico, son la precipitación, que es el aporte de agua, y la evaporación, que es lo que nos lleva el agua. Si no fuese por la evaporación tendríamos enormes cantidades de agua. Y nuestra lucha con la evaporación es muy grande. El agua, desde que empieza a caer, ya empieza a evaporarse. Está cayendo y ya se está evaporando. No todo el agua que precipita cae sobre la tierra. Una parte es interceptada
por los árboles o por las casas. Este es el fenómeno que se llama intercepción. De allí se evapora. Y otra parte cae al suelo, de donde también se evapora, desde el suelo. Una vez que el agua cae al suelo, una parte se infiltra y otra parte se percola, ya llegando a una zona saturada. Cuando la precipitación es mayor que la suma de la infiltración y la evaporación, se produce la retención superficial, y al llegar al estado de saturación se produce la escorrentía superficial, y aparecen este tipo de corrientes, desde las cuales también se produce evaporación. Y finalmente el agua llega al océano, que es una gran superficie evaporante, de donde regresa a la atmósfera y se repite este proceso. Esta es una representación del ciclo hidrológico, pero esto no significa que toda el agua que hay en la Tierra, 1.350 millones de kilómetros cúbicos, esté participando del ciclo hidrológico. Solamente una pequeña parte, el 0,005%, está participando del ciclo hidrológico, porque hay muchas cantidades de agua que están en reposo. Por ejemplo, en la acumulación de nieve que se produce en los glaciares, puede estar años, millones de años, sin participar del ciclo hidrológico. El agua que se infiltra profundamente también puede estar millones de años sin participar del ciclo hidrológico, hasta que le llega el momento en el cual se incorpora o se reincorpora al ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico también puede comprenderse o debe visualizarse desde el concepto de calidad del agua. Cuando usamos agua y la extraemos, por ejemplo, de las aguas superficiales, extraigo agua para una fábrica, para una mina, uso el agua y la regreso. La estoy regresando al ciclo hidrológico. Pero si regreso el agua contaminada, estoy contaminando todo lo que venga después en el ciclo hidrológico. El grado de contaminación es tan grande que ahora hasta la lluvia está contaminada. Tenemos la denominada lluvia ácida. El concepto de totalidad implica el concepto de repetición permanente, en donde aparece un proceso que no tiene principio ni tiene fin. Solo de un modo arbitrario decimos que empieza con la precipitación, sigue con la infiltración, escorrentía, percolación profunda, almacenamiento o cambio en el almacenamiento, evaporación y transpiración. Hay muchas formas en las cuales podemos ver el ciclo hidrológico. Acá, por ejemplo, tenemos un resumen del ciclo hidrológico para describir los procesos de precipitación y evaporación, cuantitativamente ahora. La precipitación total sobre la Tierra, como planeta, es de 400.000 kilómetros cúbicos por año, que se distribuye así: 300.000 kilómetros cúbicos caen sobre el océano y 100 caen sobre los continentes. La evaporación es también 400, ¿no? Precipitación igual a evaporación, pero se produce de la siguiente manera: 335.000 kilómetros cúbicos desde los océanos y 65.000 kilómetros cúbicos por año desde los continentes. Hay un desequilibrio, que es lo que significa, en el caso de la Tierra, la escorrentía. Esta es la escorrentía superficial, 35.000 kilómetros cúbicos por año. Y acá es un transporte en forma de nubes. Entonces acá aparece cuantitativamente la escorrentía. Este es otro gráfico
para representar el ciclo hidrológico. Este es un gráfico esquematizado porque podríamos aumentar el número de flechas, siempre hay otros caminos posibles. Tenemos la atmósfera, la precipitación sobre el suelo, la infiltración hacia una zona no saturada y la percolación hasta una zona saturada, produciendo el flujo de aguas subterráneas. La evaporación hacia la atmósfera y así sucesivamente puede repetirse este ciclo cuantas veces se quiera. Acá lo aprovechamos también para explicar o presentar cómo están distribuidos los recursos. 97% o más en el océano, 2,7% sobre los continentes y una fracción pequeñísima sobre la atmósfera. Este es el mismo dibujo anterior, pero representado de otra forma, en la cual hemos añadido unos datos sobre precipitación. Decíamos que la precipitación sobre el mar, por ejemplo, es de 300.000 kilómetros cúbicos por año. Esto equivale a 824 milímetros anuales. En cambio, la precipitación sobre los continentes equivale a 685 milímetros anuales. Y la precipitación total sobre toda la superficie terrestre, que son 400.000 kilómetros cúbicos por año, equivale a 784 milímetros. Estos son datos muy generales que nos van introduciendo en el concepto de precipitación expresada en milímetros por un tiempo determinado. El control del ciclo hidrológico es una de las aspiraciones del hombre. Imagínense esa cantidad enorme de agua, si pudiésemos controlarla, no tendríamos problemas de escasez. Hay conceptualmente varias formas en las cuales podemos imaginarnos el control del ciclo hidrológico. Una de ellas es reducir la evaporación continental. Si tuviéramos menos evaporación desde los continentes, pudiéramos tener mayor disponibilidad de aguas. Es muy difícil, pero podemos aspirar a ello. Otra posibilidad sería aumentar la evaporación de los océanos. Es el fenómeno que se produce naturalmente entre nosotros cuando hay el fenómeno del Niño. La temperatura del mar se eleva, aumenta la evaporación y aumenta la precipitación. Y hay otra forma que es la que está más a nuestro alcance, aumentar la eficiencia del uso. Si uso el agua más eficientemente, esto equivale a aumentar los recursos que están a mi disposición. Las notas características del uso del agua son las siguientes. 1. El agua que pierde calidad o el agua que se degrada disminuye sus posibilidades de ser usada. No quiere decir que no se puede usar, pero disminuye las posibilidades porque encarece el costo y aumenta las dificultades. No es el caso de Lima, por ejemplo, en la cual, o si es el caso, usamos un agua terriblemente contaminada en el río Rímac. Acá no disminuye las posibilidades de uso, es la excepción, porque no tenemos alternativa. 2. El hombre usa el agua continental, fundamentalmente, no la de los océanos, que se usa en una proporción pequeñísima. Y el agua se usa en su fase líquida. Normalmente el hielo lo usamos solo eventualmente. Entonces, pues el agua tiene diversas manifestaciones y estados físicos. Sin embargo, el agua es una sola. Bien, vamos a continuar viendo algo sobre la escorrentía, o sea, esa parte del ciclo hidrológico que corresponde a la porción de precipitación que escurre
sobre la superficie terrestre. Esta es la escorrentía distribuida continentalmente. Pues acá grandes grupos, no son exactamente los 5 continentes clásicos, se han distribuido de modo de obtener porciones muy bien definidas. Acá tenemos la escorrentía total, que según los cálculos de Lind, que es sueco, esta cantidad es de 38.820 kilómetros cúbicos por año. Vamos a mirar primero la cantidad total. Esta cantidad total tiene 2 componentes. Uno que es el que se denomina la escorrentía persistente y otro la escorrentía no persistente. Siempre que calculamos promedios, los promedios incluyen los años abundantes y los años secos. En años abundantes tenemos gran cantidad de agua que viene en un tiempo corto y que no hay posibilidades de aprovechar. Entonces, eso es lo que llamamos no persistente. Y el agua que está usualmente disponible en el río o que con pequeñas obras puede aprovecharse es la escorrentía persistente. El 36% de la escorrentía total es persistente. El caudal anual persistente es prácticamente 14.000 kilómetros cúbicos por año. El no persistente, 24.000. Para recordar el significado que pueda tener esta cifra de 14.000 kilómetros cúbicos por año, vamos a compararlo con los usos mundiales del agua, que son 5.000 kilómetros cúbicos por año. O sea que estamos usando más o menos la tercera parte de la escorrentía persistente. Si observamos por continentes, Sudamérica tiene una proporción muy grande de los recursos superficiales mundiales, 10.000 sobre 38.000. Le sigue el Asia sin la Unión Soviética o sin la antigua Unión Soviética. Viene luego Norteamérica, la antigua Unión Soviética, África y por último Australia. Ahora, si observamos los porcentajes, porque estas son las cantidades totales, quizá más importante es la parte persistente. Acá tenemos una columna adicional en la cual se relaciona la escorrentía persistente con la escorrentía total, expresada como un porcentaje. Así, por ejemplo, el más alto es África, donde la escorrentía persistente es el 45% del total. En cambio, en el Asia es solamente el 30%. Y en Australia, continente muy seco, es el 25%. Fíjense que acá, no solamente que Australia tiene el valor más bajo de escorrentía total, sino que tiene el valor más bajo de proporción entre escorrentía persistente y escorrentía total. Estos son pues valores globales como una primera aproximación al problema de la escorrentía mundial. La escorrentía mundial ha sido calculada en diversas épocas y circunstancias por diversos autores y los resultados no son siempre los mismos, lo cual es natural que así sea. Cada vez que añado un año de observación, cambian los promedios. Cada vez que añado algunas estaciones más, cambian los resultados. Hubo una estimación del Geological Survey y otra estimación de la Unión Soviética. Fíjense acá, según la Unión Soviética, por ejemplo, se hablaba de 1.154.200 metros cúbicos por segundo. Estos dos resultados, cuando se expresan en una unidad más grande, como kilómetros cúbicos por año, da en cifras redondas alrededor de 36.000 kilómetros cúbicos por año. Si estos 36.000 kilómetros cúbicos de escorrentía, o sea, de agua que está fluyendo en los ríos, se relaciona con la precipitación sobre los continentes, que según vimos anteriormente es 100.000 kilómetros cúbicos por año,
esta es la relación entre escorrentía y precipitación. A esto se llama coeficiente de escorrentía y resulta ser igual a nivel mundial de 0,36. Este es un valor que se usa en los estudios preliminares. Cuando no se tiene datos de escorrentía, pero sí se tiene datos de precipitación, se suele calcular la escorrentía como un porcentaje de la precipitación, lo cual puede dar lugar a grandes errores. En algunos casos puede ser muy bajo el coeficiente de escorrentía. Por ejemplo, en el sur del país, en la zona de Puno, las alturas de Tacna, Moquegua, los coeficientes de escorrentía son muy bajos, porque el terreno es muy plano y hay mucha retención superficial y evaporación, y el agua que escurre es solo una pequeña proporción. En cambio, en los torrentes de alta pendiente, casi todo el agua que cae escurre en una alta proporción, entonces da lugar a coeficientes de escorrentía más altos. Hemos visto que el 36% es aprovechable, o sea, 14.000 kilómetros cúbicos por año. En América Latina tenemos el 31% del escurrimiento mundial y una precipitación media de 1.500 milímetros por año, o sea, 1,50 metros. Esta es otra tabla similar a la anterior, en la cual se distribuye la escorrentía mundial, pero se calcula, el total es diferente, es una cantidad mayor, incluye la Antártida. Se ha transformado además en milímetros, que es la altura equivalente para un área determinada. Cuando, por ejemplo, la producción de una cuenca, o de una región, o de un país, o de un continente, se expresa en función del área, da como resultado que la escorrentía se puede expresar en milímetros, como es el caso acá. Tenemos luego qué porcentaje representa la escorrentía en cada continente con respecto al total mundial. Europa tiene el 7%, Asia el 31%, África el 10%, América del Norte y Central el 17%, América del Sur el 25%, Australia 1%, Oceanía 4% y Antártida 5%. Hay pues una gran irregularidad en la distribución de los recursos. Hay regiones áridas en el mundo, por ejemplo, gran parte de África, el Oriente Medio, el Asia Central, gran parte de Australia y gran parte de la costa oeste de América, dentro de lo cual está la costa oeste del Perú. Y tenemos también acá la descarga específica, o sea, lo que se llama la producción de la cuenca. ¿Cuál es la cantidad de agua que produce por unidad de superficie? En este caso está expresado en litros por segundo por kilómetro cuadrado. Veo que uno de los más altos es Oceanía, tiene 51. Y uno de los más bajos, Australia, apenas 1,4. Y América del Sur tiene casi 21 litros. Esto que está aquí calculado referencialmente para continentes, se calcula también para cada cuenca en la cual tenemos un proyecto específico que relacionar. Y existen algunos valores regionales de rendimiento de cuencas que sirven para saber cómo están los valores que hemos calculado. Ahora vamos a ver la disponibilidad de aguas superficiales, o sea, la escorrentía superficial, pero por países. Este es un cuadro preparado por Shiklomanov y acá nosotros le hemos agregado los datos correspondientes al Perú con los resultados del último censo. Vamos a empezar por apreciar el total mundial. Tenemos un total mundial de 44.500 kilómetros cúbicos por año. Acá calculado por unidad de superficie, per cápita. ¿Y cuánto representa esto del total mundial?
Por ejemplo, Brasil tiene el 20% del total mundial. En cambio, hay otros países que tienen cantidad. Finlandia tiene apenas el 0,2, Francia tiene el 0,4, una cantidad muy pequeña. Sin embargo, como les dije antes, a pesar de que Francia solamente tiene el 0,4% de la escorrentía mundial, tiene el 40% de su país sembrado, lo cual hace que la productividad sea muy grande. Luego tenemos acá miles de metros cúbicos. Hay países que tienen muchísimo, como Canadá, 99.000, y otros muy pequeños. Estados Unidos tiene relativamente poco, tiene solamente 8. China también tiene poco, China tiene 2,5. Y el total mundial es 9.500 metros cúbicos por cada habitante. En el caso del Perú, hemos redondeado a 23 millones, la cifra del último censo es 22 y algo, pero como estamos creciendo a más de 2% anual, de una vez ponemos 23 millones. La escorrentía es 2.044 kilómetros cúbicos por año, por unidad de superficie, y por habitante es 89.000 metros cúbicos por habitante, uno de los más altos del mundo. Y tenemos el 4,6% de la escorrentía mundial. Nuevamente vemos acá la importancia que tiene que los recursos hidráulicos estén uniformemente o convenientemente distribuidos en el tiempo y en el espacio. Los promedios generales son útiles en primera aproximación para conocer qué posibilidades tenemos de resolver el problema de abastecimiento de agua, pero para poder resolver el problema tenemos que conocer esa distribución a lo largo de los años y a lo largo de los meses y para cada lugar del territorio. Entramos ahora al caso del Perú. Vamos así aproximándonos, empezamos con los recursos mundiales, globales, luego los recursos globales del Perú y después entraremos en los problemas de cuenca y de valores diarios. En el caso del Perú, como es sabido, tenemos 3 vertientes con una terrible desigualdad. La vertiente atlántica tiene el 97,8% de nuestros recursos, el Pacífico 1,7% y la vertiente cerrada del lago Titicaca 0,5%. En consecuencia, el 98,6%, o sea, un poco más de esto, vamos a ver después cómo sale, está comprometido internacionalmente, porque toda la vertiente atlántica y la del Titicaca están comprometidas con otros países. Son ríos que nacen en el Perú e ingresan a otros países. Y tenemos también en el caso del norte, ríos que nacen en Ecuador y Colombia e ingresan al Perú. Entonces, toda la vertiente atlántica está comprometida internacionalmente, toda la del Titicaca también. Y en el caso de la cuenca del Pacífico, la vertiente del Pacífico constituida por unos 53 ríos, hay 2 de ellos que son internacionales, el Cuyango Tumbes y el Catamayo Chira, con lo cual ese 1,7% de la costa se reduce. Como consecuencia, el 98,6% está comprometido internacionalmente. Tenemos también adicionalmente una gran cantidad de lagunas. Según los estudios hechos por ONER, que es la antigua Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, que hoy prácticamente ha desaparecido y se ha juntado con otras organizaciones para constituir el INRENA. La ONER hizo una evaluación de los recursos superficiales del Perú y determinó que tenemos 12.201 lagunas, distribuidas por cuencas. Acá consideraron 4 cuencas, el Atlántico, donde está la mayor parte, Pacífico, Titicaca, y una cuenca cerrada que es la de Guarmicoche, una cuenca pequeña cerrada. Da así
el total de 12.201 lagunas. Muchas de estas lagunas están aprovechadas, en realidad una proporción muy pequeña. Hay 186 lagunas represadas, es decir, que a las lagunas se les pone un pequeño dique, una pequeña presa, 2, 3, 4, 5, 10 metros, con lo cual se crea un sistema de regulación. Se coloca un par de compuertas y se puede disponer del agua. Estos sistemas generalmente no tienen aliviadero. Hay 3.000 millones de metros cúbicos en 186 lagunas represadas. Hay algunas lagunas muy grandes. Entre nosotros las lagunas más grandes son, por ejemplo, la de Aricota, la de Junín y la de Choclococha. Voy a hacer algún comentario sobre alguna de estas lagunas. La laguna de Aricota, en Tacna, en realidad tenía algo así como 900 millones de metros cúbicos. Pero esta laguna fue sometida a una explotación intensa. Se aprovechó, se construyeron unas centrales hidroeléctricas, Aricota 1, Aricota 2, en los años 60, y se explotó una cantidad de agua mayor que la recarga de la laguna. O sea, la laguna se alimenta de la precipitación que recibe y de un par de ríos que descargan a ella. Pero estos ríos apenas si entregan 1 metro cúbico por segundo en promedio, y se explotó a razón de 4 metros cúbicos por segundo. Entonces la laguna fue bajando, el nivel del agua fue cada vez disminuyendo, hasta que ahora se ha llegado a un estado de equilibrio. La laguna está muy pequeña y solamente se turbina la cantidad de agua que ingresa al sistema. Originalmente se pensó, alguna vez participamos en algunos proyectos para hacer el afianzamiento hídrico de la laguna de Aricota, o sea, buscar algunos ríos de por allí de modo de derivarlos y que entreguen sus aguas a la laguna, para que de esta manera se tenga una recarga suficiente para abastecer las necesidades hidroeléctricas. Pero estos proyectos nunca se realizaron, entonces la laguna se ha secado. Aricota es una laguna que podríamos llamar cerrada. Tiene una descarga natural por filtración, que es el río Cayazas de la cuenca de Locumba, Curibaya, río Curibaya de la cuenca de Locumba. Un caudal muy pequeño que da lugar a una agricultura también muy pequeña, aguas abajo, pero que desde muy antiguo ha existido. Parece que la laguna esta se formó alguna vez por un derrumbe, hace muchísimos años. En el sur, el sufijo cota significa laguna. En cambio, en otras regiones, cocha en quechua es laguna, ¿no? Choclococha. Pero en la zona de Tacna y Puno se dice mucho Aricota, o se termina en cota lo que es lagunas. De la laguna de Junín, o del lago Junín, sale el río Mantaro, que abastece a la central que nos da luz eléctrica. Y hay un proyecto para derivar el río Mantaro a la ciudad de Lima, para abastecimiento poblacional y para generación de energía, sobre el cual vamos a hablar bastante más adelante. Pero este proyecto considera represar la laguna Junín y aumentar su volumen de 995 millones a 1.300 millones, lo cual va a significar inundar todas las áreas vecinas a la laguna con un impacto ecológico importante, que ha sido evaluado y tendrá que ser evaluado constantemente. Y la laguna de Choclococha, que sirve a Ica. Estas son las lagunas más grandes. Hay otras lagunas, según ONER, hay unas 342 lagunas con estudios que completan 4.000 millones de metros cúbicos. Es importante mencionar que de todas estas lagunas en actual explotación, algunas muy pequeñas, ¿no? Creo que acá omitimos mencionar el lago o laguna más grande, que es el Titicaca. Hay 16 lagunas cuyas aguas son trasvasadas
de la vertiente atlántica a la vertiente pacífico. 16 lagunas. Claro que las cantidades no son muy grandes, son más bien pequeñas, pero es una cantidad importante de lagunas. Muchas de ellas corresponden a la cuenca del Rímac y Santa Eulalia, que reciben recursos de la cuenca del río Mantaro, por ejemplo, Mar Capomacocha. Es una laguna en la cuenca del río Mantaro y por lo tanto en la cuenca atlántica. Sin embargo, sus aguas actualmente atraviesan los Andes y sirven el sistema del río Rímac. Hemos dicho que la costa peruana tiene el 1,7% de los recursos del Perú, de los recursos hidráulicos superficiales. Estos 53 ríos que descargan en el Océano Pacífico tienen en promedio 1098 metros cúbicos por segundo como descarga total. Esto es una cantidad muy grande, que representa algo así como 32.000 millones de metros cúbicos. Y podríamos entonces preguntarnos, si tenemos una cantidad tan grande de agua, 32.000 millones de metros cúbicos, o si se quiere, 1.000 metros cúbicos por segundo, ¿por qué tenemos que estar trayendo agua a través de algunos túneles y algunas lagunitas para aprovecharlas de la vertiente atlántica e incrementar esta cantidad tan grande de 1.000 metros cúbicos por segundo, hacer derivaciones de 1 metro cúbico por segundo, por ejemplo? Es que estos son valores globales, son valores promedio plurianuales, es decir, tiene 20 o 30 años de registro, en el cual están incluidos los años buenos y los años malos, los años pobres y los años ricos. Entonces, hay años que, para decirlo de algún modo, mejoran el promedio, aumentan aparentemente la cantidad de agua disponible, pero no es un caudal persistente, como vimos antes en el caso de los recursos mundiales, se presentan solo de vez en cuando. Y de otro lado, los recursos de estos ríos no son constantes, no son permanentes a lo largo del año. Hay algunos meses, como todos sabemos, que son de abundancia, en los cuales se presentan grandes descargas, y otros meses de estiaje, en los cuales hay muy pequeña cantidad de agua. Esta circunstancia motiva que haya que recurrir, como veremos luego, a otro tipo de recursos. Se puede observar además que de estos 53 ríos, o quizá quebradas, hay algunos que tienen 0, por ejemplo, Nepeña, Guarmey, varios otros, San Juan, tienen 0. No es que sea 0 matemático, es algo comprendido entre 0 y no llega a ser 1, por eso es que no aparece como 1. Estas son quebradas que descargan cada 4, 5, 10 o 20 años, descargan una gran cantidad de agua. Si esta cantidad la calculamos y la dividimos como si fuese constante en el tiempo, nos da una cantidad muy pequeña que prácticamente es como si fuese 0 para fines de disponibilidad de agua. A la vez, de estos 53 ríos de la costa peruana, hay 5 de ellos que son los que están marcados con un punto, 5 ríos cuyas descargas conforman el 50% del total, que son el río Tumbes, el río Chira, Santa, Ocoña y Camaná. Juntando las descargas de estos 5 ríos, ya tenemos la mitad del total de las descargas de los ríos de la costa. Y si juntásemos 5 más, o sea, los 10 primeros, obtendríamos el 68% de la descarga total de los ríos de la costa. A veces se habla mucho de que tenemos una gran cantidad de agua en la costa y se menciona esta cifra, y otros dan una cifra de 40.000 millones de metros cúbicos, o sea, más de 1.000 metros cúbicos por segundo, y se dice que existiendo esta cantidad de agua tan grande en la costa, no necesitamos recurrir a proyectos hidráulicos en los cuales se trae agua del otro lado de los Andes. Sin embargo, nuestra costa pues es muy grande y los problemas tienen que resolverse para cada valle,
para cada zona en la cual se desea desarrollar agricultura, teniendo en cuenta las irregularidades en la distribución temporal del recurso. Y muchas veces nos es más fácil traer agua del otro lado de los Andes que traer agua de otro de los ríos lejanos que conforma el promedio de 1000 metros cúbicos por segundo. Por eso es que si repasamos algunos de nuestros grandes proyectos hidráulicos, veremos cómo es que se apoyan en los recursos atlánticos o en los recursos amazónicos. Por ejemplo, el aprovechamiento del río Jequetepeque en la presa de Gallito Ciego prevé que una segunda etapa, actualmente solo se ha construido la primera etapa, pero se prevé que en la segunda etapa se derivará el río Namora y el Cajamarca, que son del otro lado de los Andes. Se construirán túneles, se hará caídas hidroeléctricas en la central de San Juan y esta cantidad de agua afianzará el río Jequetepeque. Permitirá utilizar a plenitud el embalse de Gallito Ciego, que tiene la presa más alta del Perú, 105 metros, y servirá, además del Jequetepeque, al río Saña, el valle de Saña vecino, que tiene muy poca agua. ¿Dónde está el Saña? ¿Cuánto tiene? Muy poco. Y con el Saña tiene 8. Y 8 metros cúbicos por segundo muy irregulares. Eso significa que hay años que tiene 2, que tiene 1, que tiene 3, años que tiene 20, que tiene 25. Esta es la irregularidad anual. Pero además hay la irregularidad mensual. Esos 8 metros cúbicos por segundo no están presentes todos los meses. Hay meses que tiene 10, 15, 20 metros cúbicos y meses que tiene 1 o casi 0. Entonces, en esas condiciones es muy difícil el aprovechamiento del río. Entonces lo que se hace es el afianzamiento hidrológico del río. En el caso del río Saña, se encontró que lo más conveniente era traer las aguas del Jequetepeque, que es el río vecino ubicado al sur del río Saña. Pero el río Jequetepeque tampoco tiene recursos suficientes para abastecer el propio valle de Jequetepeque y el vecino de Saña. Entonces se recurrió a la ayuda de estos dos ríos, el Namora y el Cajamarca, que están al otro lado de los Andes. Se construyen los túneles y se puede construir una presa con 400 millones de metros cúbicos para el desarrollo agrícola de 66.000 hectáreas cultivadas en ambos valles. Vemos pues acá cómo es que se resuelve estas desigualdades, estos desequilibrios espaciales y temporales. Desequilibrios espaciales significa que hay lugar donde falta el agua y hay otro lugar donde sobra el agua. Desequilibrios temporales significa que hay momentos en los que sobra el agua y otros momentos en los que falta el agua. La tarea de la ingeniería de los recursos hidráulicos es resolver los desequilibrios temporales y espaciales de modo de lograr el aprovechamiento del agua. Esa es una de las tareas, tiene dos tareas más sobre las cuales vamos a hablar luego. Entonces hemos visto que el proyecto Jequetepeque-Saña es un caso típico de necesidad de recurrir a recursos de la cuenca oriental, de la cuenca amazónica. Pero da la casualidad que lo mismo ocurre con el proyecto Tinajones. El proyecto Tinajones utiliza las aguas del río Chancay, Chancay-Lambayeque, porque hay otro que es Chancay-Lima. Chancay-Lambayeque, y tiene una represa de 300 millones de metros cúbicos, que es una represa lateral, a diferencia de la anterior que mencionamos, la de Gallito Ciego, que es una represa ubicada sobre el lecho del río, similar a la de Poechos, sobre el lecho del río. En cambio, la represa de Tinajones es lateral. Las aguas del río se captan en una boca toma, se conducen al embalse, allí se regulan y luego por medio de otro canal regresan a la zona de riego. Pero el río Chancay no tiene recursos suficientes para todo lo que se quiere regar. Entonces, tiene las aguas del Conchano y el Chotano, que forman la primera etapa del proyecto en actual funcionamiento. Y tiene una segunda etapa que todavía tampoco se ha construido, que es la etapa de aprovechamiento del río Yaucano. Está más lejos todavía.
y hay que hacer un túnel de 13 kilómetros de largo, a un costo muy alto porque es una zona geológicamente muy difícil, una zona de calizas. Imagínense, construir el túnel Chotano tomó 10 años. Entonces es bastante difícil y costoso hacer estas obras. Es importante mencionar la profundidad, la intensidad con la cual tenemos que modificar la naturaleza para disponer de agua y traerla desde el otro lado de los Andes y ponerla a disposición de los proyectos para comprender entonces que esa agua traída a un costo tan alto no debe desperdiciarse, debe emplearse con alta eficiencia, tratando de obtener el máximo beneficio, no solamente por hectárea, el máximo beneficio por metro cúbico de agua empleado, puesto que ese es el recurso escaso. Tenemos que obtener por cada metro cúbico de agua la mayor cantidad posible de productos agrícolas, la mayor cantidad de beneficios. Y si seguimos hacia el norte, el proyecto Olmos, que está solamente en estudios, tiene estudios definitivos, pero todavía no ha pasado a la etapa de obra, aprovecha las aguas del río Huancabamba, que se cierra en la presa del Limón, y por medio de un túnel de 20 kilómetros se conducirán estas aguas hacia las pampas de Olmos, de modo de regar 112.000 hectáreas. Pero este túnel trasandino del proyecto Olmos es una obra gigantesca, de un costo muy alto, y que también aprovecha aguas de la vertiente atlántica, que es el río Huancabamba. Entonces vemos cómo es que a pesar de estos enormes recursos que tenemos, siempre van a seguir sobrando y siempre se van a perder en el mar, en gran proporción. Apenas usamos un 25%, una cuarta parte de esto. Usamos 250 metros cúbicos por segundo y 750 metros cúbicos por segundo se pierden en el mar. Y cuando queremos más agua, en muchos casos es más conveniente utilizar el agua de la otra vertiente, perforar los Andes y traerla, que pretender llevar agua del río Ocoña o del río Santa a otro valle ubicado a 100, 200 o 300 kilómetros de distancia. El proyecto Olmos utiliza las aguas del río Huancabamba, por lo menos en el estudio, y hay otro proyecto más al norte todavía que es el Alto Piura, el cual utilizaría también las aguas del río Huancabamba y tendría un túnel más corto, sería un proyecto menor, pero también este proyecto considera aguas de la vertiente atlántica. Recién al norte tenemos dos proyectos íntegramente con aguas del Pacífico, Catamayo Chira y Puyango Tumbes. Si bien es cierto que las aguas pertenecen a la vertiente del Pacífico, pero estos dos ríos son internacionales y los compartimos con Ecuador. Y el uso de las aguas de estos ríos, en el caso actual del proyecto Chira-Piura y en el previsto del proyecto Puyango Tumbes, se hace en virtud de un convenio que tenemos con el Ecuador. Un convenio para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales Puyango Tumbes y Catamayo Chira. En virtud de este convenio firmado en Washington el 27 de septiembre de 1971, ambos países convienen en desarrollar los proyectos que se describe para el aprovechamiento de los ríos en su mutuo beneficio. Luego hay otros proyectos que se desarrollan únicamente con recursos propios de la costa del Pacífico, sin recurrir a vertiente atlántica. Los más conocidos son los proyectos Chavimochic y Chinecas, que utilizan las aguas del río Santa. El río Santa es uno de los más caudalosos de la costa peruana, tiene 144 metros cúbicos por segundo de módulo, o sea, de masa media anual, la cual tiene una característica adicional comparada con otros ríos, como por ejemplo el Chira o el Tumbes, que tienen valores más o menos comparables, más de 100 metros cúbicos cada uno de ellos. Pero en el caso del río Santa, la cuenca tiene características de autorregulación, o sea que durante todos los años los caudales son más o menos similares, y a lo largo del año también no hay una gran diferencia entre invierno y verano.
por lo menos no hay una diferencia tan notable como sí ocurre en otros ríos, en los cuales es notable invierno y verano, o como se llama, estiaje y avenidas. El estiaje se designa los meses de julio, agosto, septiembre, en los cuales los caudales de los ríos son mínimos, los caudales de los ríos son pequeños, y el contraste con avenidas suele ser notable. Esto es lo que dificulta y encarece el aprovechamiento de los ríos, y por eso es que tiene que procederse a la derivación de aguas procedentes de otras cuencas, como en los casos que hemos mencionado anteriormente. Pero el caso del río Santa es diferente. La cuenca tiene condiciones de autorregulación, o sea que el agua que precipita no escurre de inmediato, sino que es retenida, es almacenada en la cuenca y liberada a lo largo del año. Esto hace que se pueda pensar en la posibilidad de aprovechar el río Santa para dos grandes proyectos: el Chavimochi, que es hacia el norte, y el Chinecas, que es hacia el sur. El Chavimochi consiste en el riego de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, y el Chinecas, el riego de los valles Chimbote, Nepeña, Casma y Sechín. Sin regular las aguas del río Santa, sin construir una represa en el río Santa. Hay sí un pequeño apoyo mediante dos pequeños represamientos laterales, el de Palo Redondo al norte para el proyecto de Chavimochi y el de Cascajal al sur para el proyecto Chinecas. En el caso del proyecto Chavimochi, que el aprovechamiento consiste en la construcción de un gran canal que arranca en el río Santa y va hacia el norte con un recorrido de 280 kilómetros, no menos del 25% en túneles, hasta las pampas de Paiján y Urricape, pero sin comprometer, sin tomar recursos del otro lado de los Andes. En Lima, el afianzamiento hídrico de Lima, esa agua que nos es tan escasa, está confiado en lo que hagamos con el río Mantaro. No pasa nada. Para el caso de Lima, se estudiaron diversas fuentes alternativas. Después vamos a ver algún dibujo y alguna descripción de las fuentes, pero adelantando algo, se examinó la posibilidad de las aguas subterráneas, de aguas superficiales ubicadas en los alrededores de Lima. Tenemos valles próximos, como el Urín, el Chillón. Se examinó el río Mantaro, que es la solución que posteriormente se encontró como más conveniente, a pesar de que hay que hacer grandes obras. Y se examinó también soluciones como la desalinización de las aguas del mar. Se examinó esa posibilidad. Y aún más, se examinó la posibilidad de usar las aguas del mar sin desalinizar. Es tal la escasez de agua que hay en Lima que hay que analizar y hurgar en todas las fuentes que estén a nuestra disposición. ¿Por qué se pensó en las aguas del mar? Un poco se pensó en una solución que se utiliza en Hong Kong, que está actualmente utilizándose. Se hace dos redes paralelas. Una red de agua potable, de agua dulce, para el servicio, por ejemplo, de los baños, de los lavatorios, y una red paralela para el servicio de los inodoros, con agua salada. De esa manera, en Hong Kong consiguieron economizar, con respecto al agua dulce, 70 litros por habitante y por día, lo cual es un montón de agua, de economía. Claro que a un costo alto, en lo que respecta al sistema de captación del agua de mar por bombeo y su conducción mediante una red adicional paralela a la normal hasta llegar a cada uno de los aparatos que sirven. Pero si lo hicieron fue porque resultaba más barato que desalinizar esa cantidad adicional de agua. La otra posibilidad que están estudiando es la de importar agua de China, aunque parece que dentro de poco, como ya se van a reintegrar a China, buscarán alguna solución para el problema del agua. Entonces, esta solución que se había empleado en Hong Kong también se examinó para el caso de Lima y se encontró que no era conveniente,
principalmente porque contaminaba de agua salada los desagües, sobre los cuales también los consideramos una fuente de agua, como es en muchas ciudades del mundo, y el agua debe ser tratada nuevamente para obtener nuevos usos. Entonces, si a nuestra agua de desagües le echamos el agua de mar, prácticamente nos impide los usos posteriores. Se examinó también la posibilidad de hacer una desalinización, que es la palabra tan larga y complicada que empleamos nosotros acá, desalinización. En España dicen desalación nada más, que es quitarle la sal. Y se encontró que esa solución era 15 veces más costosa que traer el agua del río Mantaro. Esto no significa que debemos abandonar absolutamente las posibilidades de utilizar el agua de mar, desalinizándola, pero tendrá que ser para soluciones parciales o pequeñas. Desalinizar 1 metro cúbico de agua de mar cuesta alrededor de $1 o $2 por metro cúbico. Es un valor alto. Y entre nosotros resulta ser comparativamente más costoso, porque tendríamos de un lado que bombear el agua del mar, o sea, aumentar su elevación, desalinizarla, lo cual implica disponer de energía, que tendría que ser térmica seguramente, y darle energía para que abastezca por gravedad a toda la ciudad. En cambio, traer agua del río Mantaro significa, de un lado, que no necesitamos gastar en convertir en potable el agua. Es un agua potable, necesita un tratamiento, pero no es necesario quitarle sales. Y, de otro lado, esta agua, al caer, está a 4.000 metros, 3.500, 4.000 metros en el lago Junín, al caer esa agua, en lugar de consumir, genera energía, produce energía.